Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados en este día domingo, haciéndonos compañía a esta hora de la noche. Vayan para ustedes a través de este abrazo virtual nuestro sincero cariño y amor fraterno de parte de todos los hermanos y hermanas que no solamente pertenecemos a este ministerio Fe en el siglo XXI, sino que también a la Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el tema de hoy lo hemos titulado Conectados a la palabra que transforma. Y de inmediato vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Santiago, en el capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice así: Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Vamos de inmediato entonces a orar al Señor para que Él dirija este servicio, y también en esta oración vamos a presentar a un hermano, su nombre es Felipe Rojas. Me indicaron su situación, una situación muy difícil que él está viviendo en el estado de Virginia, aquí en Estados Unidos. Y no solamente oraremos por él, sino que también por su familia. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, yo te ruego, Padre amado, que tú bendigas nuestras vidas utilizando esta palabra maravillosa que ha salido de tu boca, que fue inspirada por ti, Padre amado, escrita por este gran apóstol tuyo, Santiago, y que hoy día la tenemos a nuestra disposición para poder meditar y ser alimentados, nutridos y fortalecido nuestro espíritu a través de esta hermosa palabra. Ayúdanos, Señor, tu Santo Espíritu vaya depositando cada palabra que es necesario pronunciar en esta hora, a fin de que quienes tengan la oportunidad de escuchar, tanto en esta hora como aquellos que han de mirar esta meditación de manera diferida, puedan ellos ser edificados, Padre bendito, a través de tu palabra. Tu Santo Espíritu trabaje con poder en sus vidas. También, Señor amado, deseamos aprovechar esta oportunidad para presentar a nuestro hermano Felipe Rojas y también a su familia, quienes están sufriendo una situación muy difícil en esta hora. Y yo te ruego, Padre bendito, que te acuerdes de estos tus hijos, como así también que este proceso en el cual ellos se encuentran, especialmente nuestro hermano Felipe, sirva y dé como resultado que el amor de nuestro hermano Felipe hacia ti, Señor, sea mucho más profundo, Padre bendito, y él pueda conocer más de ti, Señor, más de tu carácter, más de tu misericordia. Y tú, Señor amado, reveles también esa relación de amor que tienes para cada uno de tus hijos hacia la persona de nuestro hermano Felipe, y no solamente hacia él, sino que también hacia toda su familia. Que esto sirva, Señor amado, para que ese encuentro maravilloso entre tú, Padre amado, y estas criaturas que son hijos tuyos, Dios mío, pueda efectuarse de una manera gloriosa, Dios mío, y poderosa. Bendito Dios, todo te lo rogamos y te lo pedimos porque creemos en tu poder. Creemos, Señor amado, que tú eres poderoso
para manifestarte y glorificarte en el hombre. Bendito Dios, todo te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. Bien, delante de nosotros tenemos una palabra muy maravillosa y esta palabra es la continuación de una serie que hemos estado desarrollando eh, sobre la Epístola Universal de Santiago. Usted puede mirar en nuestro canal YouTube un playlist con la serie de todos los temas que hemos tocado hasta aquí. Una carta muy preciosa, mis hermanos. De hecho, la Carta Universal de Santiago es considerada una carta de mucha sabiduría. Y que él dirige esta carta a hermanos pertenecientes a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión o que se encuentran en la diáspora, producto de la persecución contra el cristianismo en el primer siglo. Ellos están sufriendo, están como extranjeros en otro lugar, y en ese estado se encuentran en un estado, mis hermanos, o en una condición de pobreza, algunos de ellos, otros se encuentran en una situación de vulnerabilidad y también siendo oprimidos por personas, porque eso es muchas veces lo que se experimenta cuando una persona está en el extranjero, fuera de su país. Y frente a esto, Santiago les escribe esta carta y escribe cosas muy preciosas, ¿ya? Que ya hemos visto. Él viene explicando ciertas cosas a estos hermanos y, por ejemplo, en el versículo 17 habla de las dádivas de Dios y les dice que todo don perfecto desciende de lo alto, y también les habla, ¿no es cierto?, de las tentaciones, de las pruebas que uno muchas veces padece. Y en el versículo 18 les indica y les dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces en el versículo 19, Santiago es como que hace un corte, pero no para cambiar de tema, sino para enfatizar algo importante. Y en la Biblia Reina y Valera comienza esta expresión con por esto, ¿ya? Pero en realidad esta expresión original que se traduce acá como por esto, debiera ser traducida como sabed esto, hermanos amados, sabed esto. Y esta idea de sabed esto es un imperativo conjugado en tiempo perfecto que se puede traducir, mis hermanos, como tened esto por muy sabido, ¿ya? O por sabido. Tenerlo presente, mantenerlo vigente en mente, ¿ya? Y no olvidarlo. Es como cuando a uno le dicen, hermano, sepa usted que Dios lo ama, ¿ya? Es para que nunca olvide eso, nunca, siempre lo tenga presente, ¿ya? Bueno, es la misma idea que está transmitiendo aquí Santiago. Presten atención a lo que viene ahora. Deben tenerlo claro, mantenerlo en mente y no olvidarlo. Ténganlo sabido esto que voy a decir ahora. ¿Ya? Es como esa la idea de ese sabed esto, mis amados hermanos. Y cuando dice hermanos, ¿no es cierto? Aquí él está hablando de manera inclusiva, no es solamente a los varones, sino que a toda la congregación, a todos quienes tengan la oportunidad de leer esta carta o de escuchar la lectura de esta carta, ¿ya? A todos los hermanos.
hombres y mujeres, ¿ya? Por esto, mis queridos hermanos, mis amados hermanos, y ahora viene otro mandamiento. Y dice, todo hombre, y cuando habla de hombre, nuevamente, está hablando de manera inclusiva, incluyendo hermanos y hermanas, ¿ya? Todo hombre sea, mandamiento, imperativo, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Presenta estas tres ideas que son muy importantes. Y luego explica el por qué uno no debe airarse, ¿ya? En el versículo 20, cuando dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿ya? Entonces, mis hermanos, aquí Santiago está presentando tres ideas importantes como mandamiento y que le dice a los hermanos que están viviendo una situación complejísima de vulnerabilidad, sufriendo violencia y a lo mejor siendo tentados, por eso que les habla de tentación, de concupiscencia, les habla, ¿no es cierto? Y les dice que en esa situación incluso deben tener esto presente. Sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Pronto para oír, tardo para hablar. Muy importantes esas dos cosas porque ahí está hablando de cómo debe ser el lenguaje y la comunicación, mi hermano. Interesante lo que habla Santiago acá. Cuando dice pronto, la palabra pronto, que se traduce como pronto, viene del original taquis, ¿ya? De donde nosotros también decimos taquicardia, ¿ya? Taquicardia. Cuando uno tiene taquicardia es porque el corazón está pero latiendo rapidísimo, ¿ya? Taquicardia. Luego dice tardo para hablar, ¿ya? Tardo tiene que ver con la palabra bradis, ¿ya? Que también cuando hablamos de bradicardia dice relación con que el corazón está latiendo de manera pausada, ¿ya? De manera pausada. Mis hermanos, y la idea que está dando a entender acá Santiago es que en nuestro modo de comunicarnos, cualquiera sea la situación extrema como la estaban viviendo los hermanos en la dispersión, o no, debe haber cierta fórmula como nosotros tenemos que comunicarnos, ¿ya? Y la fórmula es esta: prontos para oír. Es decir, tener una disposición rápida, ¿no es cierto?, para nosotros oír a alguien que nos está hablando, ¿ya? Escuchar, pero una disposición lenta para hablar. No que tengamos que hablar más lento, no. Es que nuestra disposición para hablar debe ser lenta. Más importante es escuchar, es oír. Por supuesto que en la conversación también tenemos que hablar, pero aquí está refiriéndose también a cómo se debe uno comunicar. Siempre en un diálogo, una persona habla, la otra escucha, ¿ya? Y el que escucha, el que oye, debe ser pronto para oír, estar dispuesto a oír a la persona que está hablando, no llegar a interrumpirla. Pero la persona que está hablando también no puede ser una persona pronta para hablar, es decir, que quiera siempre él estar hablando, tiene que también dejar lugar a otros para que puedan hablar, ¿ya? También tiene que estar dispuesto a escuchar. Cuando se rompe esta estructura de comunicación, obviamente aparece la frustración y comienzan las interrupciones, se genera frustración y por supuesto la ira aparece. Y por eso es que es tan importante que nosotros, mis hermanos, aprendamos esto. Si Él está dando este consejo a personas que están en una situación extrema
incluso viviendo violencia y a lo mejor siendo tentados a responder mal, a interrumpir, a no escuchar, con mayor razón, mi hermano, esto nos sirve a nosotros, ¿ya? No viviendo en una situación extrema. Nos sirve para nuestras relaciones personales. Fíjense ustedes que hay algunas lugares, referencias bíblicas, especialmente en el libro de los Proverbios, donde se habla mucho de esta idea de oír y hablar. Vamos a leer en Proverbio en el capítulo 10, versículo 19. Mire lo que dice acá. Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Se da cuenta? Veamos lo que nos dice también Proverbio en el capítulo 17, versículos 27 y 28. Mire lo que dice acá. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Está entregando la misma idea de Santiago, que uno debe ser lento o tardo para hablar. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. El versículo 28, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Por eso es que Santiago está entregando palabras de sabiduría, a las cuales hay que ponerle atención. Y él dice, sabed esto. Esto ténganlo por sabido. Manténganlo en su mente. Nunca lo olviden. Importante lo que nos está entregando. Y veamos lo que nos dice también Proverbios capítulo 18, versículo 13. Mire lo que dice acá. Al que responde palabras antes de oír, es decir, interrumpe, le es fatuidad y oprobio. A lo mejor una persona que es pronta para hablar y se mantiene interrumpiendo, puede pensar que lo está haciendo muy bien. La palabra del Señor dice que es fatuidad y oprobio. Por eso es que tenemos que aprender a comunicarnos, mi hermano. Aprender a comunicarnos. Y finalmente lo que nos dice Proverbios 29. Versículo 20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Se da cuenta? Personas que les gusta hablar. Hermanos queridos, el oír, ¿por qué este consejo pronto para oír? Porque ser pronto para oír o bueno para oír muestra que hay amor en esa persona. Hay muchas personas, mis hermanos, que cuando uno conversa con ellas, yo por justamente mi labor ministerial me toca conversar con muchas personas y uno nota a veces que hay personas que lo único que quieren es desahogarse. Y hay veces que a uno lo encuentran y empiezan a contarle sus situaciones, sus problemas. Y una persona que oye entregando amor, mis hermanos, y no enjuicia a aquel que está abriendo sus sentimientos con uno, mi hermano encuentra una acogida pero tan grande, y esa persona, una vez que termina de desahogarse, hay veces que es lo único que necesita, mi hermano, para empezar a sanar. Y por eso que ser pronto para oír es muy importante. Es una característica que debemos tener, mi hermano. Es parte del carácter cristiano que debemos tener. Es parte de la imagen de Jesús que debemos tener.
Debemos ser conformados respecto o conforme a esa imagen. Pronto para oír, oír sin juicio, solamente oír a esa persona que quiere desahogarse, que quiere contar sus problemas, su situación personal. A lo mejor no tiene a nadie, mi hermano, y necesita a alguien. A lo mejor lo necesita usted. Hay veces que solo basta con oír para que alguien pueda encontrar amor en alguien. Por eso que oír es una manera de entregar amor, mi hermano. Pero dice, tardo para hablar, porque una persona que habla, ¿ya?, y que interrumpe, está siendo afectada, mi hermano, por el orgullo, ¿ya? Está mostrando egoísmo muchas veces. Una persona que le gusta hablar y hay veces que ni siquiera la otra contraparte comienza a hablar y ya interrumpe, ¿ya?, y no lo deja hablar. Qué feo es eso, mi hermano. En nuestros días a eso se le llama también ser maleducado, ¿ya? Cuando no dejan hablar, no se puede mantener una conversación porque esa persona no deja hablar. Pero también eso muestra, como dice la palabra del Señor, fatuidad y oprobio. Hay un problema de ego tremendo cuando nosotros somos ligeros para hablar. El Señor aquí nos llama a ser tardos para hablar. Por ejemplo, en situaciones como el trabajo, ¿ya? Muchas veces, por estar uno o ser empleado de un trabajo, hay veces que el jefe puede que a uno lo pueda tratar mal y todo eso. Y uno debe escuchar, uno debe oír, mantener una actitud de oír lo que me están diciendo. Esto no significa que yo no pueda decir lo que pienso. El punto es que tiene que haber una comunicación tal que no se llegue a la ira. Y por eso que ser transformados al carácter del Señor es importante, mi hermano. Porque el Señor dijo todo lo que tenía que decir, pero también cayó siempre cuando debía hacerlo. Debemos aprender de Él. En trabajos de visitas, por ejemplo, cuando uno va a visitar a un hermano, ¿ya?, un hermano que está enfermo, o cualquier hermano, aunque no esté enfermo, corresponde de repente hacer visitas a hogares. Uno va a visitar, y cuando uno va a visitar, uno quiere ir y saber cómo está ese hermano, cómo están esos hermanos en ese hogar. Pero qué triste es ver cuando van hermanos a un hogar y en vez de preguntar cómo están esos hermanos, los hermanos que van de visita se ponen a contar cómo ellos están y al final tornan la conversación en todo protagonismo hacia ellos y no se escucha a la persona que justamente fueron a visitar. El motivo de una visita es saber cómo están esos hermanos en ese hogar. Por eso que se requiere sabiduría para esto, mi hermano. Y por eso que Santiago habla, y este es un libro de sabiduría. Si a usted algún día le toca ir a visitar, aprenda esto. Téngalo por sabido. Sepa esto, mi hermano. Debe ser tardo para hablar. Voy a escuchar a mis hermanos que voy a visitar. Y cuando mi hermano comience a hablar y cómo él se encuentra y cómo está, no lo interrumpa, escúchelo, ¿ya? No lo interrumpe y le diga, no, a mí también me ocurrió eso y no, pero lo mío fue mucho más terrible que lo suyo. No, mi hermano, eso es terrible. Lo que dice el proverbio. Eso es fatuidad y oprobio. Por eso que es importante que aprendamos esta lección. Si Santiago le está diciendo a estos varones y mujeres que estaban viviendo una situación extrema de vulnerabilidad, de opresión,
¿Cuánto más nosotros, mi hermano, que no vivimos aquello? Tenemos que aprender a comunicarnos. También con los hijos, ¿ya? Muchas veces los padres a los hijos ni siquiera escuchan y ya emiten juicio y ya le dicen cosas y no lo dejan terminar. Se está cayendo en lo mismo acá. Nosotros debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, porque eso es sabiduría. Y en nuestras relaciones, en general, ¿ya? Cuando conversamos, debemos aprender a escuchar, mi hermano, a oír. A oír. De hecho, el mismo Santiago habla después del uso de la lengua, porque enfatiza mucho en esto, Santiago, que un hombre sabio, una mujer sabia, debe saber oír, mi hermano. Debe estar entrenada para oír y ser tardo para hablar, no al revés. Entonces, es bueno examinarse, mi hermano. Es bueno que usted se examine, hermano, hermana. Examínese. ¿Cómo es usted? ¿Deja hablar al resto? Hay muchas veces que a mí me ha pasado, y he tenido que, delante del Señor, después arrepentirme y pedirle perdón, porque el Espíritu de Dios a veces a uno lo amonesta. Fuiste dominante en esta conversación con tal hermano. Ni siquiera lo dejaste hablar. Y uno tiene que arrepentirse delante del Señor. Señor, perdóname. Ayúdame para tener esto presente, como lo dice Santiago. Tened esto por sabido. Sabed esto, hermano. Sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar. Y porque muchas veces, justamente cuando se rompe este esquema de comunicación, es donde entra la frustración y se genera la ira. Y Santiago acá dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y fíjense ustedes que Santiago, hermano de Jesús, escuchó también a su hermano en algún momento a hablar acerca de la ira, ¿ya? En el Sermón del Monte, Jesucristo enseña acerca de la ira y me gustaría que nos detuviéramos solamente en un versículo bíblico donde Él comienza a enseñar esto. En Mateo capítulo 5, versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos cómo ellos pueden lograr tener una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Y el primer punto de atención, mi hermano, en el que se centra nuestro Señor Jesucristo, es en la ira. Versículos 21 al 26. Léalo. Es lo primero que les enseña. Porque cuando usted resuelve el problema de la ira, del enojo, cuando usted a través del Espíritu de Dios y de la gracia del Señor que el Espíritu de Dios libera en los creyentes, logra superar el problema de la ira, el 60% de los problemas de su carácter son resueltos, mi hermano. Sí, es el problema más grande que tenemos nosotros, la ira. Por supuesto, después viene la codicia, la mentira, la falta de amor, etc. Una serie de cosas que el Señor enumera. Pero el primer punto es la ira, mi hermano. Y por eso que también Santiago habla acerca de esto. Y una manera como se genera la ira es la frustración en las comunicaciones, en cómo nos comunicamos, cómo dialogamos, cómo conversamos. Y muchas veces, cuando usted está dominando una conversación porque es pronto para hablar en vez de ser tardo para hablar, está generando un problema de estructura comunicacional que puede derivar en justamente ira.
en un problema. Y por eso es que es necesario que nosotros seamos prontos para oír y tardos para hablar. La ira. Y la ira, dice, no obra, es decir, no produce, no lleva a cabo lo que es recto conforme a la voluntad de Dios. Es decir, cuando uno actúa impulsado por la ira, lo que haga no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que usted haga a través de la ira, aunque usted diga, no, pero esto es justo, es legítimo, no es conforme a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que usted haga y actúe sin ira. Por eso es que la palabra del Señor dice, airaos, pero no pequéis. Porque hay algunos que justifican. Curiosamente, en algunas iglesias hay hermanos que como ellos tienen ira, justifican la ira en su vida. No, pero la ira también es bueno tenerla. O, no, yo soy corto para la ira. No, mi hermano, la ira es un problema, sea corta, sea larga. Airaos, dice la palabra del Señor, pero no pequéis. Es decir, no actúes impulsado por la ira. No te dejes llevar por la ira. Porque lo que hagas no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? No es obra o no obra la justicia de Dios. Aunque usted pueda pensar, no, pero lo que estoy haciendo acá es justo, pero si lo haces a través o impulsado por la ira, no es, la voluntad de Dios no está allí. Qué preciosa es la palabra del Señor. Entonces, este es el mandamiento que Él nos enseña. ¿Ya? El mandamiento es cortito, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Ese es el mandamiento. ¿Ya? Que dice Él, sepan esto, sabed esto, manténganlo, reténganlo, no lo olviden. Es decir, es un principio de vida, es parte del carácter. Una persona, mi hermano, que actúa por orgullo, dominando una conversación, tiene un problema espiritual, mi hermano. Tiene un problema espiritual. Hay un problema espiritual allí. Un problema de formación espiritual. El Espíritu de Dios tiene que obrar en esa persona. Entonces, esto es una bonita palabra. ¿Cómo somos? ¿Somos prontos para oír? ¿Somos tardos para hablar? Examínese, mi hermano. Examínese frente a la palabra del Señor. Examínese. Por eso es que Él nos dice, Santiago, ahora, una vez que nos entrega esta enseñanza, por lo cual, es decir, dado lo anterior, y entrega otro mandamiento. Y voy a partir con el mandamiento al revés, ¿ya? Por lo cual, mandamiento, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ya? Mandamiento, la palabra implantada. Algo implantado es algo que fue puesto en usted y que está arraigado, es como una semilla. Puesto por Dios y arraigado por Dios. Pero Santiago dice, debe ser recibido, por eso que es un mandamiento. Recíbanlo. Y lo que está tratando de decir aquí Santiago es que esa palabra que está arraigada, que está implantada, debe dejarse actuar. Usted tiene que dejarla que actúe. Cuando esa palabra viene y es recordada por el Espíritu de Dios en su mente para que usted no actúe de determinada manera, usted debe actuar como dice la palabra del Señor. Y cuando dice recibid con mansedumbre, da la impresión de que él está justamente recordando algo que dice Isaías en el capítulo 66, versículo 2. Le voy a invitar a que lo lea, un versículo muy precioso. 66, 2. Mire lo que dice acá. Vamos a leer todo este
el versículo 1 y el versículo 2. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Mire la pregunta que hace el Señor. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Él es tan grande. ¿Dónde está la casa que le vas a edificar? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Y mire lo que dice acá. O sea, Él hizo todo. Es grande, tremendo, mi hermano. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y mire lo que dice aquí, y que tiembla a mi palabra. Da la impresión de que Santiago está trayendo esta idea aquí. Recibid con mansedumbre, con temblor, con temor la palabra de Dios, esa que fue implantada en tu corazón, recíbela, pero con temor, con mansedumbre, con humildad. Déjala actuar, hermano querido, en su vida. Dejémosla actuar en nuestra vida. Y mire lo que dice el versículo 18, que ya lo leímos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se da cuenta? Él nos hizo nacer por su palabra, y por eso que esa palabra está implantada en usted, pero debe recibirla, debe dejarla actuar. Debe dejarla actuar. Y me gusta mucho la expresión que dice acá, como está en el original, cuando dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, y luego dice, la siendo capaz de salvar. La siendo capaz de salvar. Así es como se lee literalmente, ¿ya? Y es importante esto porque esa idea de siendo capaz de salvar indica que la palabra tiene de manera intrínseca el poder de salvar. No es que cuando usted la reciba la palabra, ahí adquiere el poder de salvar. No. La palabra por sí misma tiene el poder de salvar. Y como tiene el poder de salvar, Santiago le dice, recíbela para que te transforme. O sea, lo único que puede estar parando el efecto de la palabra es que yo no la reciba. Por eso que me están indicando Santiago como mandamiento. Reciban esa palabra. La palabra, mis hermanos, tiene poder de salvar en sí misma. Hay muchos hermanos cristianos que aprenden un evangelio en el cual, mis queridos hermanos, la salvación es llegar al cielo o no llegar al infierno, ¿ya? Una de dos. No, yo quiero llegar al cielo. No, yo creo en Dios porque no quiero llegar al infierno. Hermanos queridos, esas son solamente consecuencias de la salvación. La salvación es mucho más que aquello. Es mucho más que eso. Y de eso está hablando Santiago acá. La salvación, mi hermano, tiene que ver con transformación de vida. Por eso es que Santiago aquí está hablando justamente de formación espiritual, de cambio de carácter, cambio de actitudes, mi hermano. Está indicando, por ejemplo, así como en Génesis 1 se nos explica que la palabra fue dicha y todos los elementos inertes obedecieron al instante y fueron generados, fueron creados, ¿ya? De la nada Él creó, ¿ya? Así también, mi hermano, la palabra fue implantada en nosotros. Y esa palabra puede crear bien en nosotros si la recibimos. Y el crear bien tiene que ver con amor, mi hermano. Amar significa crear bien a otro. Eso significa amar.
Y Dios lo único que quiere es crear bien en usted, pero usted y yo debemos ser capaces de recibir la palabra del Señor. Hay muchas referencias que podríamos leer donde se nos habla acerca de la palabra del Señor como semilla, pero vamos a leer solamente dos referencias, una que está en 1 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, y vamos a leer también el 25, ¿ya? Dice, siendo renacidos, está hablando exactamente lo mismo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Mire lo que dice Pedro. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Dónde? En usted, mi hermano, tiene que permanecer esa palabra. En el versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y mire lo que dice Pedro. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra que usted escuchó por el Evangelio, que usted está aprendiendo por el Evangelio, esa palabra está implantada, pero usted tiene que recibirla, dejarla actuar. ¿Para qué? Para llegar a ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿ya? Y en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12 al 16, también hay una referencia muy interesante. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Mire, usted puede leer todo eso y habla de cómo debemos vestirnos como escogidos, ¿ya? Dice el versículo 16, la palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? El Evangelio de Cristo, pues, mi hermano. Mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esta palabra debe morar en abundancia. Está implantada, pero tiene que afectarnos en abundancia a usted y a mí. Y una manera como Santiago dice que esta palabra, al estar haciendo efecto en usted y en mí, puede verse o florecer es siendo pronto en oír, tardo en hablar, tardo en airarse. Si usted no es así, examínese, mi hermano. Examinémonos. Pero aquí hay algo más precioso también que Santiago nos enseña. En el versículo 21 dice, recibid con mansedumbre, un mandamiento. Y quienes reciben con mansedumbre la palabra que fue implantada en usted y en mí, tienen esta característica. Por eso es que es tan importante esto que está diciendo acá. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Cuando la palabra del Señor está siendo recibida, la característica de aquel que recibe esa palabra es justamente que se empieza a desechar, empieza a botar inmundicia y abundancia de malicia. Y esta idea de desechando la escribe Santiago en una forma gramatical que indica justamente desechando en forma continua, continuamente, por el efecto de la palabra que está siendo recibida, va siendo botada la inmundicia y la abundancia de malicia. Inmundicia, mis hermanos, tiene que ver con suciedad moral, ¿ya? Tiene que ver con la superficie, lo que nosotros vemos, la conducta. La conducta, hablar en forma apresurada, reaccionar mal, por ejemplo, airarse, hablar palabras hirientes, interrumpir en una conversación donde debiera haber un diálogo bueno, genuino, amable, lleno de gracia entre dos personas. Sin embargo, hay interrupción, no se deja conversar. Hermano, eso es inmundicia.
es suciedad moral. Desechando toda inmundicia. Y luego dice, y abundancia de malicia. La abundancia o la malicia tiene que ver con el fondo, lo que está generando esa conducta, desde dónde nace esa conducta. Del orgullo, el ser contencioso, el tener deseos de imponerse, de tener protagonismo tal vez en esa conversación. Por eso es que no soy tardo para hablar. En Marcos, en el capítulo 7, versículos 21 al 23, mire lo que dice. Jesucristo está diciendo esto. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Malos pensamientos, mi hermano. Y hay veces que por un mal pensamiento se generan malas conversaciones. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, mi hermano, sale de dentro del corazón. La maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, la abundancia de malicia tiene que ver con esa inclinación pecaminosa, ¿ya?, que tenemos, deseos desordenados. De hecho, Santiago habla de la concupiscencia, que son deseos desordenados, producto de nuestra pecaminosidad. Él habla de la concupiscencia. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor, la palabra de Dios tiene que ver con transformación del carácter. Y este justamente es un problema que tienen los hermanos cristianos de hoy en general. Nosotros los cristianos de hoy sufrimos este problema. Las iglesias cristianas no todas enseñan esto. Hay algunas que están preocupadas de la algazara, pero no se preocupan de la formación espiritual de sus miembros. Y hay otros que no están preocupados de la algazara, pero sus enseñanzas son de perfeccionamiento personal, del pensamiento positivo, ¿ya? Hay otros que enseñan un evangelio que tiene que ver con lo material, la prosperidad, pero pocos se preocupan, mi hermano, de la formación espiritual o lo que antes se conocía como discipulado. Hacer discípulos. Un discípulo es un aprendiz de Cristo. ¿Aprende qué cosa? El carácter de Cristo. Le pide a Dios que sea conformado al carácter de Cristo. Y eso se enseña poco en las iglesias, mi hermano. Fíjense ustedes que en Clesis estuvimos justamente meditando sobre este tema. Todas las personas tienen un tipo de formación espiritual. Todos, creyentes o no creyentes en el Señor Jesucristo, tienen un tipo de formación espiritual, porque todos tenemos espíritu, ¿ya? Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Todos tenemos espíritu. Y en el cristianismo, el Señor Jesucristo nos dice que para ser mejores hombres y mujeres ante Dios, es necesario que lo recibamos a Él como su Salvador. Y Él tiene poder para salvarnos. ¿Pero para salvarnos de qué? De nuestro pecado. De la abundancia de pecado que mora en nosotros. De la abundancia de malicia, ¿ya?, de la codicia, de la concupiscencia que está operando en nuestras vidas. Y, mis hermanos, para esto la palabra de Dios es clave. Por eso que Santiago enfatiza en esto. Entonces, el gran problema de hoy, mis hermanos, en las iglesias o en el cristianismo en general, es que
las personas ya no meditan como antes en la Escritura, ya no utilizan la Escritura como antes. Y a esto, por lo menos acá en Estados Unidos, se le llama desconexión con la Escritura, ¿ya? Con la palabra. Y en una encuesta que se hizo a muchas personas, se les preguntó cuánto eran lo que ellos meditaban o usaban la Escritura. 4 o más veces por semana, a eso se le conoce como estar conectado con la palabra del Señor. Una persona que medita en la Escritura, lee la palabra, la usa 4 o más veces por semana. Y solamente un 12% aquí en Estados Unidos se dice conectado con la palabra. Por eso que hay tanto problema en el cristianismo, por lo menos aquí en Estados Unidos. Cristianos que son livianos, mi hermano. Cristianos que viven en peleas. Cristianos que envidian. ¿Ya? Cristianos que justamente no respetan esta idea que tiene que ver con un carácter como el de Cristo de pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, mi hermano. Y en la misma encuesta se dice que la conexión bíblica ha bajado un 5% desde el año 2019 al año 2025. Es decir, la pandemia, en vez de generar un incremento en la conexión bíblica o en la conexión con la palabra, la hizo descender un 5%. La desconexión ha subido un 7%, mi hermano, en lo que dicen las encuestas. Entonces, mis hermanos, cuando uno está conectado con la Escritura y el beneficio de estar conectado con la Escritura, también dice relación con llevar una calidad de vida mucho mejor aquí en la tierra. Porque justamente el Señor a uno lo va salvando del pecado que mora en uno. Y una estadística también dice que personas que están conectadas con la Escritura, es decir, que utilizan y meditan la palabra del Señor y no solamente meditan, también la aplican, porque eso significa recibir, aplicar la palabra del Señor en su vida. Dice que son 230% más propensos a discipular a otros, es decir, cuando usted está conectado con la Escritura, siéntese denuedo por hablarle a otros del amor de Cristo, mi hermano, de cómo la gracia de Dios opera en su vida y por eso quiere que el otro guste también de la gracia de Dios. Pero hay mucha gente cristiana que habla solamente, no, a mí me gusta predicar, me gusta esto, pero no tienen denuedo, mi hermano. Se les da muchas veces la oportunidad para que prediquen, para que evangelicen y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no está el denuedo. ¿Y por qué no está el denuedo? Porque no están conectados con la Escritura. La palabra de Dios que está implantada en las vidas de esas personas no está siendo recibida para transformar el carácter. ¿En qué? En ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y no pueden discipular a otros. Pero cuando uno está conectado, según la encuesta esta, y usando la Escritura, meditando en ella y aplicándola 4 veces o más por semana, dice la encuesta que esa persona es un 228% más propenso a compartir la fe, mi hermano. Quiero compartir mi fe con otros. Siento esa necesidad porque esto es tan maravilloso. Puedo ver lo que la palabra de Dios significa, que es real. Quiero compartir mi fe con otros. 60% menos propensos a sentirse espiritualmente estancados. ¿Alguna vez usted se ha sentido como que está estancado espiritualmente?
no sé qué me pasa, pero siento que estoy estancado, siento que estoy seco, estoy vacío. ¿Qué me pasa, Señor? Conexión con la palabra. La palabra implantada en usted, como dice Santiago, que es poderosa para salvar su alma, mi hermano, no está siendo recibida. Y si no está siendo recibida, no se está desechando la inmundicia y la abundancia de malicia que mora en nosotros. Y por lo tanto, usted no es pronto para oír, no es tardo para hablar, no es tardo para irarse. Está estancado. Y en los caminos del Señor somos llamados a crecer, no a estancarnos. Dice que una persona conectada tiene un 30% menos de propensidad a sentirse desanimada. Se siente desanimado muchas veces. De la nada siente desánimo. Conexión con la Escritura, conexión con la palabra implantada, esa que está allí. Dios la plantó, Dios la arraigó. Bueno, ¿y por qué no hace efecto? Porque usted no la recibe. Ella tiene poder en sí misma para salvar. Es usted quien no la recibe. Soy yo quien no la recibo. Un 30% menos propensos a sentirse solos. ¿Alguna vez usted ha estado o se ha sentido solo? Está con toda su familia. Hay bocha, algazara, están sus hijos, están sus nietos, están sus yernos, sus nueras. Bonita familia, todo el mundo se ríe, pero usted se siente solo. Se siente solo. No puede disfrutar ese momento. ¿Por qué? Desconectado con la palabra. Un 14% dice, personas que están conectadas con la palabra, un 14% dicen sentirse menos propensos a experimentar miedo o ansiedad. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es? ¿Cuántas veces usted siente miedo de cosas, del futuro, y es cristiano y anda con miedo? La ansiedad justamente es temor al futuro, a lo que viene. Nos falta conexión con la palabra. Por eso es que es importante este tema, conectados a la palabra que transforma. Entonces, mis hermanos, recibir la palabra nos hace ir empujando hacia afuera lo malo que nosotros tenemos, ¿ya? Esta inmundicia y abundancia de malicia que está en nuestras vidas, que está en su vida, y tenemos que reconocerlo, mi hermano. Si nosotros no somos perfectos, ¿ya? Vamos en un camino de perfección. Vamos en un camino de perfección y tenemos que empujar hacia allá, como dice Hebreos. Pero a medida que vamos avanzando en este camino, más cosas y abundancia de inmundicia encuentro que hay en mi vida. Más abundancia de malicia el Señor me va revelando que hay en mi vida. A eso se le llama el camino de santidad. Por eso, mis hermanos, muchas veces una persona justamente que no es pronta para oír y que le gusta hablar y hablar y hablar, no es tarda para hablar, sino que interrumpe, ¿ya? Y lo que dicen otros no me interesa, ¿ya? Eh, y, y cuando apenas empieza a hablar alguna cosa, una persona, inmediatamente interrumpo yo para decir, no, yo también tengo esto, no, yo también tengo esto otro, a mí me pasó lo mismo, y no dejo que la persona termine, mi hermano. Eso está indicando que hay un problema de orgullo, de egocentrismo, de abundancia, de malicia, ¿ya?
de un deseo desordenado de ser protagonista. La concupiscencia está operando en ese corazón. No sé si usted se ha encontrado con ese tipo de personas. O a lo mejor usted también es ese tipo de persona. O a lo mejor usted en alguna oportunidad se ha encontrado de esa manera, actuando así. Yo me he encontrado de esa manera, actuando así. Y he tenido que decirle, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Yo aquí no actué de manera sabia. Porque una persona que es pronta para oír, tarda para hablar, tarda para airarse, es una persona sabia, mi hermano. Si este es un libro de sabiduría. Y a eso Santiago está llamando a sus hermanos que están en una situación extrema de vulnerabilidad, siendo violentados por otros y ellos siendo tentados a hacer lo mismo. Y él les dice, tengan esto presente, bien sabido, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cuánto más para nosotros que estamos tal vez no viviendo en ese extremo en el cual estaban viviendo nuestros hermanos, a quienes Santiago les estaba escribiendo? El Señor nos bendiga, Él nos guarde y pidámosle al Señor que nos haga sabios y nos haga de aquí en adelante personas prontas para oír, tardas para hablar, tardas para airarse. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, gracias te da mi corazón. Te ruego tu misericordia, tu bondad. Te pido que por favor tú me ayudes, Señor, a ser una persona sabia, una persona pronta para oír, tarda para hablar, tarda para airarse, Señor amado. Y ayúdame a recibir tu palabra, Señor, que fue implantada por ti en mi corazón, Dios mío, porque ella tiene poder para salvar mi alma, no solamente para llegar al cielo o evitar el infierno, sino que también para sacar todo lo malo que hay en mi vida. Y yo sé que mis hermanos que están escuchando esta meditación también en esta hora, sienten ese llamado también de pedirte lo mismo a ti, Señor. Concédenos este ruego, respóndenos este ruego. Y yo sé, Señor amado, que tú lo puedes hacer, porque tú eres el más interesado en que nosotros recibamos esto maravilloso que tú has traído por medio de tu Hijo Jesucristo y que está siendo ejecutado en este mismo momento por medio de tu Santo Espíritu. Bendito Dios, glorifícate en nuestras vidas. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Señor nos bendiga. Bien, entonces, para la próxima semana, el lunes 17, las horas están en horario de acá de Estados Unidos, a no ser que se diga lo contrario. El lunes 17 tenemos reunión de comité de temas a las 9 de la noche. El día martes 18 tenemos reunión de guía a las 7 de la tarde. El día miércoles hay un hermoso taller de mujeres de la Biblia a las 9 de la noche vía Zoom. El día jueves tenemos reunión de organización a las 7 de la tarde, 7:30 de la tarde. El día sábado 22 tenemos reunión en horario de Chile en Santiago a las 8 p.m., en Viña del Mar a las 7 p.m. y en Concepción a las 7 p.m. El día domingo 23 tenemos reunión en Salamanca a las 4 de la tarde hora de Chile y también la reunión de meditación vía este canal de YouTube a las 6 de la tarde, hora de Illinois. Vamos entonces a pedir la bendición a nuestro Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa palabra que usted nos ha entregado en este día. Yo te ruego, por favor, que tú nos bendigas, que tú
bendigas esta palabra en nuestros corazones, que cada uno de los que hemos oído esta palabra la recibamos conforme a este mandamiento, para que ella opere esa salvación que debe operar en nuestras almas. Bendito Dios, te ruego esta bendición desde el cielo, dada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.